¿Sabías que en los 90 Milkout era una potencia? De ser una cooperativa fuerte en Santa Fe se transformó en un gigante nacional con plantas en Catamarca, San Luis, Córdoba, incluso en Brasil. Y estuvo a punto de robarle el liderazgo a La Serenísima como la principal láctea en Argentina. Pero lo que pasó después lo cambió todo, porque ese gran crecimiento fue el punto de partida de su crisis, que terminó con su venta a una multinacional. Entonces, ¿qué pasó en esos años que perdió tanto terreno? ¿Por qué se frustró ese plan de crear un gigante nacional con Sancor? Bueno, quédense porque acá vamos a repasar todo. Su recorrido, los problemas que tuvo y qué pasa hoy con esta marca que está cumpliendo 100 años. 100 años además es un montón. Wow, la verdad, Javito, descubriste matemático era. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Milkout. ¡Vamos! Hay dos videos del canal que para mí es clave que vean antes porque sirven de contexto. Por un lado, el de la caída de Sancor, que tiene muchos puntos en común con lo que le pasó a Milkout. Y por el otro, el de los dueños de la leche, que sirve mucho también para saber quién es quién en el negocio. No puedo decir dueños de la leche y mantenerme serio. Javier, comportate, tenés 33 años, ya está, no sos un chiquilín. Y por si alguno extrañaba, volvieron los almohadones de la abuela, que ahí muchos me los preguntaban y sí, siguen acá. Nada más que a veces los saco, a veces los pongo, no sé, depende cómo estoy de humor. Hoy Milkout volvió a estar en los primeros puestos del ranking lácteo, aunque no es la misma empresa que tuvo ese boom en los 90. Desde 2011 la maneja la francesa Savencia, que es uno de los grandes jugadores a nivel mundial, en particular en lo que tiene que ver con quesos. Ellos acá son dueños de la marca Santa Rosa, de los cuadraditos Adler y también compraron Ilolay en 2023. Es decir, su recuperación vino de la mano de esta gran concentración en las multinacionales, como es la propia Savencia y Saputo, la canadiense. Sin embargo, desde sus orígenes hasta ese gran crecimiento, Milkout fue una cooperativa. Primero se hizo fuerte en el centro de Santa Fe y en los 90 tuvo su época dorada. Abría plantas todos los años, exportaba, compraba también rivales para ganar terreno nacional. Y así llegó a estar en el podio del ranking argentino solamente por detrás de Mastelone y de Sancor. Pero aparecieron varios factores que la llevaron a estar en una crisis de la que le costó mucho recuperarse. Si les parece, salteemos la historia y vayamos directamente a cuál fue su problema. Nah, mentira, ustedes saben que acá tenemos algo sagrado, una tradición que no se puede romper, y es que las historias se arrancan ¿por dónde? Por el principio. La marca tiene su origen en Frank, una comuna de 8.000 habitantes a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Esta localidad nació en 1870, cuando el alemán Mauricio Frank firmó un contrato de colonización con la provincia y le entregó esos terrenos a inmigrantes suizos, alemanes e italianos, entre otros. Al principio se dedicaban a la agricultura hasta que las sequías y una plaga de langostas los llevó a tener que desarrollar los primeros tambos allá por 1905. Y 20 años después, un grupo de 29 productores crearon la cooperativa, la Asociación Unión de Tamberos, o la AUT, para los amigos. Sí, lo que cumple 100 años es la cooperativa, no Milkout, pero bueno, es una licencia creativa, déjenme pasar una. Cuestión que la AUT decidió crecer para sumarle valor a esa leche cruda que producían. En el 26 abrió su primera cremería en Las Tunas, que con el tiempo se volvería su producto más icónico. Para que se den una idea, en los 50 llegaron a tener más de 20 cremerías en Santa Fe. Pero para diferenciarse necesitaban ¿qué? Una marca. Así que en 1936 nace Milkout, que viene de la combinación entre leche en inglés, ¿no?, para los no bilingües, y el nombre de la cooperativa. Hay que decirlo, ¿cuántas grandes marcas y personalidades han nacido en Santa Fe? Milkout, Paladini, Amargo Obrero, Pacho y Pablo, Quintín Palma y por supuesto mis amigos de Mercado de Gafas, por supuesto, que siguen abriendo locales. Hace poco inauguraron uno en Rosario, en la calle Roca, y me dijeron que están próximos a abrir también en Funes, así que atentos los biselanieros funenses. Si quieren cambiar los anteojos van y les dicen, che, yo quiero el modelo Biselanias, y ahí los van a atender espectacular.
En fin, volviendo a nuestra historia. Para la década del 60 la cooperativa empezó a tomar cada vez más relevancia a nivel provincial. Abrieron más plantas, una quesería y en el 63 empezaron a construir lo que es el complejo industrial en Frank, que hoy sigue siendo el motor productivo de Milkout. Ahora bien, estamos hablando de una marca que crecía, aunque en ese momento era más bien conocida en el centro de Santa Fe. Pero, como dije, en los 90 se produciría su gran crecimiento a escala nacional. En varios videos ya vimos que la ley de convertibilidad, es decir, un peso igual a un dólar, le abrió las puertas a varios sectores para invertir en tecnología más barata, sumar producción y pensar en exportar. Milkout, por ejemplo, inauguró una planta de concentrado de proteína en el 93, después una de leche larga vida y de leche en polvo en el 95. Sin embargo, este escenario era muchísimo más competitivo porque, claro, el resto también tenía las mismas condiciones, así que necesitaban más plata. La duda era, ¿seguimos siendo una cooperativa o cambiamos para obtener financiamiento y sumar socios? Bueno, la respuesta fue la opción número 2. En 1995 crearon Milkout S.A., de la cual la cooperativa, conservó un 70% y el resto se lo dividieron entre algunos inversores y Radero S.A., que era una sociedad integrada por socios de la cooperativa. Con este cambio consiguieron un crédito de 25 millones de dólares que vino de la Corporación Financiera Internacional, que es como el brazo inversor del Banco Mundial. Pero recuerden este préstamo porque, como dice mi amigo Fede, ahí hay un tuco que se está cocinando. Esa plata la usaron para comprar otras empresas, como por ejemplo la cordobesa Windy o la entrerriana Cotau. También pusieron un tambo en Catamarca y una planta de leche larga vida en San Luis, aunque quizás el hito más grande fue la adquisición de un centro productivo en el sur de Brasil. Igual necesitaban diferenciarse del resto en las góndolas, así que se les ocurrió una idea. En vez de tener los mismos envases blancos que la competencia, que era como la norma dentro del sector, ellos adoptaron el azul, que capaz para ustedes es una pavada, pero era disruptivo, funcionó. Con este plan, Milkout escaló hasta convertirse en la tercera láctea más importante de la Argentina, con una recepción de más de 1 millón de litros por día. ¿Cómo fue entonces que pasó de abrir plantas todos los años a tener que cerrarlas? De soñar con ganarle a la Serenísima a estar ahogada en deudas. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. En esa época las empresas nacionales no solo apostaban al mercado local que estaba en crecimiento, sino que también a exportar. Y el principal comprador era Brasil, que concentraba un 70% de los envíos de productos lácteos argentinos. Sin embargo, a principios de 1999 se dio lo que se conoce como el efecto caipirinha. No es ni Samba ni Ronaldo tirando una bicicleta, sino más bien todo lo contrario. La devaluación de la moneda brasileña impactó de lleno en esas exportaciones porque los productos argentinos pasaron a estar más caros que los producidos en Brasil. Entonces, para mantenerse en carrera, Milkout necesitaba volver a conseguir una inyección de plata. En diciembre de ese año acordó vender un 24% de la compañía a los fondos LatCap y Patagonia por 40 millones de dólares. La idea con esa guita era comprar más empresas, invertir en marketing para hacerse conocida en Buenos Aires y sumar músculo de distribución. El tema es que todo ese panorama de mercado en crecimiento, alza en el consumo, bueno, es como que entró en un embudo. Las empresas lácteas como Sancor y Milkout habían sumado tanta producción que había como una sobreoferta para lo que demandaba el consumidor local. Y aparte tenían que salir a buscar dónde colocar ese excedente, porque Brasil ya no funcionaba. Como si fuera una burbuja de leche, no, omitan eso. Como si fuera una burbuja que a partir de 2000 estaba a punto de explotar. En ese instante, Sancor y Milkout deciden integrarse para intentar arrebatarle el trono a la Serenísima, que en los 90 se había asociado con la francesa Danone. Pero eso ya lo vimos 1 millón de veces en este canal, en el video de Mastelón, en el de Arcor, en fin. Primero fue solo de distribución, pero al otro año decidieron ir por más y fusionar toda su estructura de producción. El acuerdo en sí estaba listo. Sancor y Milkout dieron el ok e iban a transformarse en la principal láctea de la Argentina. Pero apareció un obstáculo inesperado.
Disculpe, señor CFI, nosotros con mi amigo Sancor queríamos fusionarnos y no sé si no le molestaría darnos un poco de plata, un préstamo chiquito para poder cumplir nuestro sueño. Me encanta, gran idea, lo visualizo, tiene mucha fuerza, Milcancor. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿nos va a prestar? ¿Qué? Ah, no, ni en pedo, pero bueno, mucha suerte, Lo que pasó fue que el panorama de la economía argentina, que parecía a punto de estallar por los aires, no le convencía al CFI para volver a invertir. Incluso Milcaut ya estaba teniendo por lo menos algunos síntomas. Empezó a postergar el pago de los intereses de deuda, cerró algunas de sus plantas y todo este escenario terminó de explotar con la crisis económica, política y social que tuvo la Argentina en 2001. No solo se canceló la fusión con Sancor, sino que se sumó la salida de la convertibilidad. A eso agregale las retenciones a la exportación en 2002 y además el cierre de muchos tambos que cambiaron la leche por la soja para intentar sobrevivir. Milcaut tuvo que renegociar la deuda y a cambio el CFI se quedó con un porcentaje de las acciones. Esto no significaba que canceló lo que debía, sino que simplemente lo pateó para más adelante. En medio de esta crisis se produjo la salida de esos dos fondos que tenían un porcentaje de la compañía. Primero en 2005 la chilena Vialat compró esa participación, sin embargo no duró mucho porque en 2006 entró la francesa Bongrain, que es lo que hoy conocemos como Savencia. Ellos no solo compraron el porcentaje de los chilenos, sino que también inyectaron capital y se quedaron con un 40% de la empresa. Para clarificar, porque hubo varios cambios de manos, la estructura accionaria era la siguiente. El 55% de Milcaut era de la cooperativa Out, mientras que el 40% pertenecía a los franceses y un 5% para el CFI, el brazo del Banco Mundial. El problema que seguía teniendo la compañía era ese lastre de deuda en dólares que había tomado en los 90 y no podía pagar. En 2010 calculaban que había escalado a 55 millones de dólares. Y con un panorama muy distinto de menor consumo, menor producción, mayor intervención estatal en los precios, sumado a una pérdida de terreno de Milcaut que pasó de estar tercera a ocupar el 8º puesto del ranking de recepción de leche. Entre la deuda, la crisis del sector y todo, la cooperativa decidió que era momento de vender Milcaut. O sea, desprenderse de esa compañía que habían manejado durante 85 años. Igual Milcaut era una especie de soltera codiciada en esa época, por lo que no tardaron en aparecer interesados y así empezó la danza de la seducción. Entre los pretendientes había varios conocidos. Se mencionó a la anónima de la familia Brown, el grupo Chemo de Hugo Sigman, la familia Wertheim también averiguó, el fondo Pegasus, dueño de Fredo y Pharmacity, tiró la caña a ver qué onda, y varias cerealeras como Dreyfus y Vicentín. Sin embargo, el primer intento fracasó, porque el CFI no estaba dispuesto a dar el brazo a torcer. Ellos no aceptaron la quita de deuda que habían propuesto estos interesados, aunque apareció por ahí un tapado. Bongrain al principio dijo que no estaba interesado, ¿no? Como esos nenes que gustan de vos, pero que su manera de demostrártelo es ignorarte, ¿no? Cuando sos medio adolescente. Al final, en diciembre de 2010, acordó quedarse con la totalidad de Milcaut y el acuerdo se cerró después en 2011. A cambio, lo que hizo fue cancelar la deuda, pagarle a la cooperativa unos 2 millones de dólares y comprometerse a invertir. Así terminó entonces la aventura cooperativa de Milcaut, que igual le siguió comprando leche a los productores socios históricos. Igualmente, esta venta no es que la hizo recuperar ese terreno perdido así de inmediato. Hasta 2022 Milcaut Savencia estaba 11 en el ranking y eso cambió recién en 2023 cuando compró Ilolai y subió al tercer puesto otra vez. Ahora en los últimos meses empezaron a surgir rumores de una posible nueva compra que podrían encarar los franceses, porque algunos dicen que estaría interesada en comprar Verónica de la familia Espiñeira, que hace rato viene en una crisis con los empleados denunciando un vaciamiento de la empresa. Pero ese es material para otro video. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si es que les interesa que cuente un poco lo que está pasando en Verónica. Mientras tanto, esta fue la historia de Milcaut, una cooperativa que nació en Frank e impulsó toda la economía de una comuna hasta convertirse en un gigante nacional, pero que a diferencia de Sancor pudo salir de todo ese periodo de crisis, vendiéndose
a una multinacional, pero bueno, salir salió. Yo espero que les haya gustado esta historia y prepárense para la próxima semana porque se viene una miscelánea polémica, larga, pero muy interesante. Así que están avisados. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo, suscríbanse al canal, que eso es muy importante para mí y es solamente un clic para ustedes, pero a mí me ayuda realmente un montón. Me sorprendió que les haya gustado el video de MrBeast de la semana pasada porque yo pensé que iba a pasar por ahí sin pena ni gloria y sin embargo está funcionando bastante bien, así que me alegro que les haya gustado. Y más allá de eso no tengo nada más para decir, así que les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Whoa!